Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te tendrá con los pelos de punta, escrita por Sabine Baring-Gould. La historia se llama La historia del fantasma del coronel Halifax. Acababa de regresar a Inglaterra después de haber estado algunos años en la India y estaba deseando encontrarme con mis amigos, entre los cuales no había ninguno que estuviera más ansioso por ver que Sir Francis Linton. Habíamos estado juntos en Eton y durante el breve tiempo que yo había estado en Oxford antes de entrar en el ejército habíamos estado en el mismo colegio. Luego nos separamos. Él entró en el título y las propiedades de la familia en Yorkshire a la muerte de su abuelo. Su padre había fallecido antes y yo había recorrido buena parte del mundo. En efecto, antes de partir para la India, le hice una visita de pocos días en su casa de Yorkshire. Es fácil imaginar lo agradable que fue, 2 o 3 días después de mi llegada a Londres, recibir una carta de Linton en la que me decía que acababa de ver en los periódicos que yo había llegado y me rogaba que fuera de inmediato a Bayfield, su casa en Yorkshire. No me digas, me dijo, que no puedes venir. Le concedo una semana para que pida y se pruebe la ropa, se presente en la oficina de guerra, presente sus respetos al duque y vea a su hermana en Hampton Court, pero después le espero. De hecho, debes venir el lunes. Tengo un par de caballos que te vendrán bien, el carruaje te esperará en Packham y todo lo que tienes que hacer es ponerte en el tren que sale de King's Cross a las 12. En consecuencia, el día señalado me puse en marcha, a su debido tiempo llegué a Packham, perdiendo mucho tiempo en un detestable ramal, y allí encontré la carreta de Sir Francis esperándome. Me dirigí de inmediato a Bayfield. Recordé la casa. Era una estructura baja, con 2 aguas, de no gran tamaño, con ventanas de celosía anticuadas, separada del parque, donde había ciervos, por un encantador jardín en terrazas. Apenas las ruedas hicieron crujir la grava junto a la entrada principal, casi antes de que sonara el timbre, se abrió la puerta del porche y allí estaba el propio Linton, a quien no había visto en tantos años, apenas alterado y con toda la alegría de la bienvenida reflejada en su rostro. Cogiéndome de ambas manos, me hizo entrar en la casa, se deshizo de mi sombrero y de mis abrigos, me miró de arriba abajo, y luego, en un suspiro, empezó a decir lo contento que estaba de verme, la gran alegría que suponía tenerme por fin bajo su techo, y lo bien que lo pasaríamos juntos, como en los viejos tiempos. Envió mi equipaje a mi habitación, que estaba lista para mí, y me pidió que me apresurara a vestirme para la cena. Al decir esto, me llevó a través de un vestíbulo con paneles hasta una escalera de roble y me mostró mi habitación, que, a pesar de mi prisa, observé que estaba tapizada y que tenía una gran cama de 4 postes, con cortinas de terciopelo, frente a la ventana. Se habían ido a cenar cuando bajé, a pesar de toda la prisa que me di en vestirme, pero me habían guardado un sitio junto a Lady Linton. Además de mis anfitriones, estaban sus 2 hijas, el coronel Linton, un hermano de Sir Francis, el capellán, y algunas otras personas que no recuerdo con claridad. Después de la cena hubo música en el vestíbulo y una partida de vista en el salón, y cuando las damas subieron al piso superior, Linton y yo nos retiramos a la sala de fumadores, donde estuvimos conversando la mayor parte de la noche. Creo que debían ser casi las 3 cuando me retiré. Una vez en la cama, dormí tan profundamente que la entrada de mi criado a la mañana siguiente no me despertó, y eran más de las 9 cuando me desperté. Después de desayunar y de deshacerse de los periódicos, Linton se retiró a sus cartas y yo le pedí a Lady Linton si una de sus hijas podía enseñarme la casa. Elizabeth, la mayor, fue llamada y no pareció disgustarle la tarea. La casa, como ya he dicho, no era muy grande, ocupaba 3 lados de un cuadrado, y la entrada y un extremo de los establos formaban el cuarto lado. El interior estaba lleno de interés, los pasillos, las habitaciones, las galerías y el vestíbulo estaban revestidos de madera oscura y decorados con cuadros. Me mostraron todo lo que había en la planta baja y luego en el primer piso. Luego, mi guía propuso que ascendiéramos por una estrecha y tortuosa escalera que conducía a una galería. Hicimos lo que se nos proponía y entramos en una bonita y larga sala o pasillo que conducía a una pequeña cámara en un extremo, en la que mi guía me dijo que su padre guardaba libros y papeles.
Le pregunté si alguien dormía en esta galería, ya que observé que había una cama, una chimenea y unas varillas con las que se podían correr las cortinas, cerrando una parte donde estaban la cama y la chimenea, para convertirla en una habitación muy acogedora. Respondió que no, que el lugar no se utilizaba más que como cuarto de juegos, aunque a veces, si la casa estaba muy llena, en tiempos de su bisabuelo, había oído que había estado ocupado. Para cuando habíamos visitado la casa y me habían enseñado el jardín y los establos y me habían presentado a los perros, era casi la 1. Íbamos a almorzar temprano y a ir después a ver las ruinas de una de las antiguas abadías de Yorkshire. Fue una expedición agradable y volvimos justo a tiempo para tomar el té, después del cual hubo un poco de lectura en voz alta. La velada transcurrió de manera muy parecida a la anterior, salvo que Linton, que tenía algunos asuntos, no bajó al salón de fumar, y yo aproveché la oportunidad de retirarme temprano para escribir una carta para el correo de la India, ya que se había dicho algo sobre la perspectiva de la casa al día siguiente. Había terminado mi carta, que era larga, junto con otras 2 o 3, y acababa de meterme en la cama cuando oí un paso por encima de mi cabeza, como el de alguien que caminaba por la galería, que ahora sabía que estaba justo encima de mi habitación. Era una pisada lenta, pesada y acompasada, que oía cada vez más fuerte y cercana, y que luego se iba desvaneciendo gradualmente a medida que se alejaba. Me sobresalté por un momento, ya que me habían informado de que la galería no estaba en uso, pero al instante siguiente se me ocurrió que me habían dicho que comunicaba con una cámara donde Sir Francis guardaba libros y papeles. Sabía que tenía que escribir algo y no pensé más en el asunto. A la mañana siguiente bajé a desayunar con tiempo. «¿Qué tarde llegaste anoche?», le dije a Linton en medio del desayuno. «Te oí por encima de la 1». Linton respondió con cierta brevedad: «En efecto, no lo hiciste, pues anoche me acosté antes de las 12». «Sin duda había alguien moviéndose por encima de la cabeza anoche», le contesté, porque oí sus pasos tan claramente como nunca he oído nada en mi vida, bajando por la galería. A lo que el coronel Linton comentó que muchas veces le había parecido oír pasos en su escalera cuando sabía que no había nadie. Al parecer, estaba dispuesto a decir algo más cuando su hermano le interrumpió con cierta brusquedad, según me pareció, y me preguntó si me sentía inclinado a tomar un caballo después del desayuno y salir a buscar a los sabuesos. Se encontraban a una distancia considerable, pero si no los encontraban en los cotos que debían sortear primero, cosa no improbable, vendrían hacia nosotros y podríamos encontrarnos con ellos a eso de la 1 y hacer una carrera. Dije que no había nada que me gustara más. Linton me montó en un alazán muy bonito y como el resto del grupo había salido a cazar y las jóvenes estaban ocupadas en otras cosas, él y yo nos pusimos en marcha a eso de las 11 para dar nuestro paseo. El día era hermoso, suave, con un sol brillante, uno de esos días deliciosos que tan frecuentemente se dan a principios de noviembre. Al llegar a la cima de la colina donde Linton esperaba encontrar a los sabuesos, no se descubrió ningún rastro de ellos. Debieron de encontrarlo enseguida y correr en otra dirección. A las 3, después de haber comido nuestros bocadillos, Linton abandonó de mala gana toda esperanza de encontrarse con los sabuesos y dijo que volveríamos a casa por una ruta ligeramente diferente. No habíamos bajado la colina cuando nos encontramos con una antigua cantera de tiza y los restos de un horno en desuso. Recordé el lugar de inmediato. Había estado aquí con Sir Francis en mi anterior visita, muchos años atrás. ¿Recuerdas, Linton, lo que ocurrió aquí cuando estuve contigo? Unos hombres se dedicaban a quitar la tiza y encontraron un esqueleto bajo unos escombros. Fuimos juntos a ver cómo lo retiraban, y usted dijo que lo haría conservar hasta que pudiera ser examinado por algún etnólogo o antropólogo, uno u otro de esos secos como el polvo, para decidir si los restos son dolicocéfalos o braquicéfalos, si son británicos, daneses o modernos. ¿Cuál fue el resultado? Sir Francis dudó un momento y luego respondió: «Es cierto, hice retirar los restos». ¿Hubo una investigación? No. Había estado abriendo algunos túmulos en los Wolves. Había enviado un esqueleto agachado y algunos cráneos al Museo de Scarborough. Tenía dudas sobre si se trataba de un entierro prehistórico, de hecho, a qué fecha pertenecía. Nadie pensó en una investigación.
Al llegar a la casa, uno de los mozos que llevaban los caballos, en respuesta a una pregunta de Linton, dijo que el coronel y la señora Hampshire habían llegado hacía una hora y que, al estar cojo uno de los caballos, el carruaje en el que habían venido desde Castle Frampton debía pasar la noche. En el salón encontramos a Lady Linton sirviendo té a la hermana menor de su marido y a su esposo, quienes, al entrar, exclamaron: «Hemos venido a pedir una noche de alojamiento». Al parecer, habían estado de visita en la vecindad y se habían visto obligados a marcharse de un momento a otro como consecuencia de una muerte repentina en la casa donde se alojaban y, ante la imposibilidad de conseguir una mosca, sus anfitriones los habían enviado a Bayfield. Pensamos, continuó diciendo la señora Hampshire, que, como íbamos a venir el fin de semana que viene, no le importaría recibirnos un poco antes, o que, si la casa estuviera bastante llena, estaría dispuesta a alojarnos en cualquier sitio hasta el lunes y dejarnos volver más tarde. Lady Linton intervino con la observación de que todo estaba resuelto, y luego, volviéndose hacia su marido, añadió: «Pero quiero hablar contigo un momento». Ambos salieron juntos de la habitación. Linton regresó casi de inmediato y, con la excusa de mostrarme en un mapa que había en el vestíbulo el punto al que habíamos llegado, dijo en cuanto nos quedamos solos, con una mirada de considerable fastidio: «Me temo que debemos pedirle que cambie de habitación». «¿Le importa mucho? Creo que podemos hacer que se sientan muy cómodos arriba, en la galería, que es la única habitación disponible». Lady Linton ha hecho encender un buen fuego, el lugar no es realmente frío, y solo lo será durante 1 o 2 noches. Se le ha dicho a su criado que recoja sus cosas, pero a Lady Linton no le ha gustado dar órdenes de que las trasladen realmente antes de que yo hable con usted. Le aseguré que no me importaba en absoluto, que estaría igual de cómodo arriba, pero que me importaba mucho que hicieran tanto alboroto por un asunto de ese tipo con un viejo amigo como yo. Ciertamente, nada podía parecer más cómodo que mi nuevo alojamiento cuando subí a vestirme. Había un brillante fuego en la gran parrilla, un sillón había sido colocado al lado, y todos mis libros y artículos de escritura habían sido puestos, con una lámpara de lectura en la posición central, y las pesadas cortinas de tapiz estaban corridas, convirtiendo esta parte de la galería en una habitación para sí misma. De hecho, me sentí algo inclinado a felicitarme por el cambio. La escalera de caracol había sido una de las razones para no ceder este lugar a los Hampshire. Ningún baúl de vestir de una dama habría podido subir a ella. Sir Francis estuvo necesariamente ocupado por la noche con su hermana y su marido, a quienes no había visto desde hacía tiempo. El coronel Hampshire también acababa de enterarse de que era probable que se le ordenara ir a Egipto, y cuando Linton y él se retiraron a la sala de fumadores, en lugar de ir allí subí a mi propia habitación para terminar un libro en el que estaba interesado. Sin embargo, no me quedé mucho tiempo despierto y muy pronto me fui a la cama. Antes de hacerlo, corrí las cortinas de la barra, en parte porque me gusta que haya mucho aire donde duermo, y en parte también porque pensé que me gustaría ver el juego de la luz de la luna en el suelo en la parte de la galería más allá de donde me acosté, y donde las persianas no habían sido cerradas. Debí de estar durmiendo durante algún tiempo, porque el fuego, que había dejado en plena ebullición, se había reducido a unas pocas chispas que vagaban entre las cenizas, cuando de repente me desperté con la impresión de haber oído el chasquido de un pestillo en el extremo de la galería, donde estaba la cámara que contenía libros y papeles. Siempre había tenido un sueño ligero, pero en la presente ocasión me desperté de inmediato con una conciencia completa y aguda, y con una sensación de atención estirada que parecía intensificar todas mis facultades. El viento se había levantado y soplaba en ráfagas irregulares alrededor de la casa. Pasaron 1 o 2 minutos, y casi empecé a pensar que debía de estar equivocado, cuando oí claramente el chirrido de la puerta, y luego el chasquido del pestillo al volver a su sitio. Luego oí un ruido en las tablas como si alguien se moviera en la galería. Me incorporé para escuchar, y al hacerlo oí claramente unos pasos que bajaban por la galería. Los oí acercarse y pasar por delante de mi cama. No podía ver nada, todo estaba oscuro, pero oí que las pisadas se dirigían hacia la parte más alejada de la galería, donde se encontraban las ventanas sin cortinas ni persianas, que eran 2, pero la luna solo brillaba a través de una de ellas, la más cercana, la otra estaba oscura, ensombrecida por la capilla o algún otro edificio en ángulo recto. Me pareció que el paso se detenía de vez en cuando, y luego continuaba como antes.
Fijé ahora mis ojos en la única ventana iluminada y me pareció como si un cuerpo oscuro pasara por ella, pero ¿qué? Escuché atentamente y oí el paso que se dirigía al final de la galería y luego regresaba. Volví a mirar la ventana iluminada e inmediatamente que el sonido llegó a esa parte del largo pasillo, cesó momentáneamente y vi, con la mayor claridad que he visto en mi vida, a la luz de la luna, la figura de un hombre de rasgos marcados, con lo que parecía ser un gorro de pieles colocado sobre las cejas. Estaba de pie en el hueco de la ventana y el contorno de la cara era una silueta, luego se movió y mientras se movía oí de nuevo la pisada. Estaba tan seguro como podía estarlo de que la cosa, fuera lo que fuera, o la persona, fuera quien fuera, se acercaba a mi cama. Me eché hacia atrás en la cama y, al hacerlo, una masa de madera carbonizada en el hogar se cayó y lanzó un destello de chispas, supongo, que emitió un resplandor en la oscuridad, y con ello, rojo como la sangre, vi un rostro cerca de mí. Con un grito, sobre el que tenía tan poco control como el grito emitido por un durmiente en la agonía de una pesadilla, llamé: ¿Quién es usted? Hubo un instante durante el cual se me erizaron los pelos de la cabeza, mientras en el horror de la oscuridad me preparaba para forcejear con el ser que estaba a mi lado, cuando una tabla crujió como si alguien se hubiera movido, y oí los pasos que se retiraban, y de nuevo el chasquido del pestillo. Al instante siguiente se oyó una carrera en las escaleras y Linton irrumpió en la habitación, tal como había saltado de la cama, llorando: «Por el amor de Dios, ¿qué pasa? ¿Está usted enfermo?». No pude responder. Linton encendió una luz y se inclinó sobre la cama. Entonces le agarré por el brazo y le dije sin moverme: «Ha habido algo en esta habitación, ha entrado ahí». Apenas había pronunciado las palabras cuando Linton, siguiendo la dirección de mis ojos, se dirigió al final del pasillo y abrió la puerta. Entró en la habitación de más allá, miró a su alrededor, regresó y dijo: «Debes haber estado soñando». Para entonces yo ya estaba fuera de la cama. «Míralo tú mismo», dijo, y me condujo a la pequeña habitación. Estaba desnudo, con armarios y cajas, una especie de trastero. «No hay nada más allá», dijo, «ni puerta ni escalera. Es un callejón sin salida». Luego añadió: «Ahora ponte la bata y baja a mi santuario». Le seguí, y después de hablar con Lady Linton, que estaba con la puerta de su habitación entreabierta en un estado de gran agitación, se volvió hacia mí y dijo: «Nadie puede haber estado en su habitación. Verá, mis apartamentos y los de mi esposa están muy cerca, y nadie podría subir por la escalera de caracol sin pasar por mi puerta. Debes haber tenido una pesadilla». En cuanto gritaste, subí corriendo los escalones y no me encontré con nadie que bajara, y no hay lugar para esconderse en el trastero del final de la galería. Entonces me llevó a su alcoba privada, encendió el fuego y una lámpara, y dijo: «Estaré muy agradecido si no dices nada de esto. Hay algunos en la casa y en el vecindario que ya son bastante tontos. Quédese aquí, y si no le apetece irse a la cama, lea, aquí hay libros». Debo ir a ver a Lady Linton, que está muy asustada y no le gusta que la dejen sola. Luego se fue a su dormitorio. El sueño, en lo que a mí respecta, estaba descartado, y tampoco creo que Sir Francis o su esposa durmieran mucho. Preparé el fuego y, al cabo de un rato, cogí un libro e intenté leer, pero fue inútil. Me senté absorto en mis pensamientos e interrogantes hasta que oí a los criados levantarse por la mañana. Entonces fui a mi habitación, dejé la vela encendida y me metí en la cama. Acababa de dormirme cuando mi criado me trajo una taza de té a las 8. Durante el desayuno, el coronel Hampshire y su esposa me preguntaron si había sucedido algo durante la noche, ya que les habían molestado mucho los ruidos en el techo, a lo que Linton respondió que yo no había estado muy bien y que había tenido un ataque de calambres y que él había subido a cuidarme. Por su forma de actuar, me di cuenta de que deseaba que guardara silencio, y no dije nada en consecuencia. Por la tarde, cuando todo el mundo se había marchado, Sir Francis me llevó a su habitación y me dijo: «Halifax, siento mucho el asunto de anoche. Es muy cierto, como dijo mi hermano, que se han oído pasos en esta casa, pero nunca le di importancia a esas cosas, ya que atribuía todos los ruidos a las ratas. Pero después de sus experiencias, creo que me corresponde decirle algo y también darle una explicación.
No había nadie en la habitación del final del pasillo, excepto el esqueleto que se descubrió en el pozo de tiza cuando usted estuvo aquí hace muchos años. Confieso que no le había prestado mucha atención. Mis fantasías arqueológicas pasaron, no recibí visitas de antropólogos, los huesos y el cráneo nunca fueron mostrados a los expertos, sino que permanecieron embalados en un cofre en aquel trastero. Confieso que debería haberlos enterrado, ya que no tenía ningún uso científico para ellos, pero no lo hice. En mi opinión, me olvidé por completo de ellos o, al menos, no les presté atención. Sin embargo, lo que usted ha vivido y me ha descrito me ha inquietado y también me ha hecho sospechar que puedo dar cuenta de ese cuerpo de una manera que nunca se me había ocurrido. Después de una pausa, añadió, lo que voy a contarle no lo sabe nadie más y no debe ser mencionado por usted, en cualquier caso, en vida. Usted sabe ahora que, debido a la muerte de mi padre cuando era bastante joven, yo y mi hermano y mi hermana nos criamos aquí con nuestro abuelo, Sir Richard. Era un hombre viejo, imperioso y de mal genio. Os contaré lo que he sacado en claro de un asunto que fue un misterio durante mucho tiempo, y os diré después cómo llegué a desentrañarlo. Mi abuelo tenía la costumbre de salir por la noche con un joven subteniente, al que apreciaba mucho, para vigilar la casa y ver si había cazadores furtivos, a los que consideraba sus enemigos naturales. Una noche, como supongo, mi abuelo había salido con el joven en cuestión, y, al volver por las plantaciones, donde la colina es más empinada, y no lejos de ese pozo de tiza que usted comentó ayer, se encontraron con un hombre que, aunque no pertenecía realmente al país, era bien conocido en él como una especie de calderero ambulante de carácter indiferente, y un notorio cazador furtivo. Pero no estoy seguro de que haya sido en el lugar que menciono, solo lo conjeturo ahora. La noche en cuestión, mi abuelo y el guardián debieron de sorprender a este hombre poniendo trampas, debió de producirse una pelea, en el curso de la cual, como las circunstancias posteriores me han llevado a imaginar, el hombre mostró lucha y fue derribado por uno u otro de los dos, mi abuelo o el guardián. Creo que después de haber hecho varios intentos por recuperarlo, descubrieron que el hombre estaba realmente muerto. Ambos estaban muy alarmados y preocupados, especialmente mi abuelo. Se había destacado en la represión de algunos disturbios en las fábricas y había actuado como magistrado con prontitud y había dado órdenes a los militares de disparar, con lo que se habían perdido un par de vidas. Hubo un gran clamor contra él y cierto partido político lo denunció como asesino. Ningún hombre fue más vituperado, sin embargo, en mi conciencia, creo que actuó con discreción y valentía y detuvo un movimiento malicioso que podría haber llevado a un gran derramamiento de sangre. Sea como fuere, mi impresión es que perdió la cabeza por este fatal asunto con el calderero y que él y el guardián enterraron juntos el cuerpo en secreto, no muy lejos del lugar donde fue asesinado. Ahora creo que fue en el pozo de tiza y que el esqueleto encontrado años después allí pertenecía a este hombre. ¡Cielos!, exclamé, al tiempo que mi mente se precipitaba hacia la figura con el gorro de piel que había visto contra la ventana. Sir Francis continuó. La repentina desaparición del vagabundo, teniendo en cuenta sus conocidas costumbres y su modo de vida errante, no causó sorpresa durante algún tiempo, pero, más tarde, una o dos circunstancias hicieron sospechar, se puso en marcha una investigación y, entre otros, los guardianes de mi abuelo fueron examinados ante los magistrados. Más tarde se recordó que el subcuidador en cuestión estaba ausente en el momento de la investigación, ya que mi abuelo lo había enviado con algunos perros a un cuñado suyo que vivía en los páramos, pero si nadie se dio cuenta del hecho, o si lo hicieron, prefirieron guardar silencio, no lo sé, no se hizo ninguna observación. Nada salió de la investigación y todo el tema se habría olvidado si no fuera porque 2 años más tarde, por algunas razones que no comprendo, pero a instancias de un magistrado recientemente importado a la división, al que mi abuelo le tenía gran aversión y que se oponía a él en la política, se inició una nueva investigación. En el curso de esa investigación se supo que, debido a unas palabras imprudentes pronunciadas por el subteniente, estaba a punto de dictarse una orden de arresto contra él. Mi abuelo, que había tenido un ataque de gota, estaba fuera de casa en ese momento, pero al enterarse de la noticia volvió a casa de inmediato. La noche que regresó tuvo una larga entrevista con el joven, que abandonó la casa después de haber cenado en el salón de la servidumbre. Se observó que parecía muy deprimido.
Al día siguiente se emitió la orden de detención, pero entre tanto el guardián había desaparecido. Mi abuelo dio órdenes a toda su gente para que hiciera todo lo posible por ayudar a las autoridades en la búsqueda que se puso en marcha de inmediato, pero no pudo participar en ella. No se encontró ningún rastro del guardián, aunque en un periodo posterior circularon rumores de que se había oído hablar de él en América. Pero como el hombre era soltero, poco a poco fue desapareciendo de la memoria, y como mi abuelo nunca permitió que se mencionara el tema en su presencia, probablemente nunca hubiera sabido nada al respecto, de no ser por la vaga tradición que siempre se asocia a tales acontecimientos, y por este hecho, que después de la muerte de mi abuelo llegó una carta dirigida a él desde algún lugar de los Estados Unidos, de alguien, el nombre era diferente al del guardián, pero que aludía al pasado implicaba la presencia de un secreto común y, por supuesto, venía con una petición de dinero. Respondí mencionando la muerte de Sir Richard y pidiendo una explicación. Obtuve una respuesta, y es a partir de ella que puedo completar gran parte de la historia. Pero nunca supe dónde lo habían matado y enterrado, y la siguiente carta que le envié me fue devuelta con la leyenda, fallecido. De alguna manera, nunca se me ocurrió, hasta que escuché su historia, que el esqueleto en el pozo de tiza podría ser el del calderero cazador furtivo. Ahora, con toda seguridad, haré que lo entierren en el cementerio. Eso es lo que hay que hacer, dije yo. Y, dijo Sir Francis, tras una pausa, le doy mi palabra. Después del entierro de los huesos, y cuando usted se haya ido, dormiré durante una semana en la cama de la galería, y le informaré si veo u oigo algo. Si todo está tranquilo, entonces, bueno, saque usted sus propias conclusiones. Me fui un día después. Al poco tiempo recibí una carta de mi amigo, breve pero directa: todo tranquilo, viejo amigo, vuelve otra vez. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar a los autores y sus historias originales que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.